Bien, amados, vamos al libro del profeta Daniel. Estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Hoy nos corresponde el capítulo 4 de este libro. Y el capítulo 4 viene a ser como el resumen final de los tratos de Dios con Nabucodonosor especialmente. Lo que vamos a ver acá es cómo termina la historia de los tratos de Dios con Nabucodonosor. Y a mí me llama la atención, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la introducción a Daniel y luego estudiamos el capítulo 1, compartíamos que en las culturas antiguas la mentalidad que tenían los gobiernos en la antigüedad era que si un rey lograba someter a otro rey, a otra nación, eso era un indicador de que el Dios del rey o de la nación vencedora era superior, más fuerte, más poderoso que el Dios de la nación o el rey derrotado. Y el libro de Daniel irónicamente comienza declarando quién fue el causante de que el reino de Israel, más específicamente el reino del sur, Judá y Benjamín, cayera en manos de Nabucodonosor. No eran los dioses de Babilonia, sino el mismo Dios de Israel. Fue el que entregó en manos de Nabucodonosor a la nación hebrea, más específicamente, repito, el reino de Judá y Benjamín, que eran los reinos del sur. Y habíamos dicho que la historia es la revelación o es la historia de los tratos de Dios con la humanidad. Si tuviésemos que definir la historia más que ser una historia que se cuenta o se narra de forma lineal, tratando de seguir una cronología de años, de fechas, de acontecimientos y personajes, la historia desde la perspectiva de Dios no tiene nada que ver con eso. La historia desde la perspectiva de Dios es una historia teológica en la que Dios pone especial énfasis en los tratos que Él está teniendo con la humanidad perdida, con el hombre caído. Y si nosotros queremos estudiar la historia de Dios, no podemos pensar que la vamos a estudiar en el mismo sentido en que estudiamos la historia secular o como nos las enseñaron en la escuela, porque no es eso. La historia desde la perspectiva de Dios es la historia de los tratos de Dios, es la historia de cómo Dios va cumpliendo su propósito eterno en su creación. Es la historia de Dios construyendo una familia para alabanza de la gloria de su nombre y para bendición de sus escogidos. Entonces, cuando miramos el libro de Daniel, en los primeros 4 capítulos, el capítulo 1 comienza diciendo que Dios entrega al reino de Judá y Benjamín en manos de Nabucodonosor. Y de muchas maneras, en esa sección entre capítulo 1 y capítulo 4, Dios está mostrando por medio de Daniel y sus hermanos quién es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Y cómo Dios utiliza aún las costumbres, prácticas y acciones impías de los hombres para llevar adelante su propósito. Pero también se revela la misericordia, la paciencia, el amor de Dios hacia pecadores perdidos. Nabucodonosor es un testimonio de la paciencia, de la misericordia y del amor de Dios hacia los perdidos. Daniel y sus 3 hermanos son un testimonio del compromiso que Dios tiene con su pueblo escogido. Por eso decíamos en la introducción que el tema principal de Daniel es la soberanía, la justicia y la fidelidad de Dios para con su pueblo escogido. Ahora en el capítulo 4, yo les voy a invitar a que sigan conmigo, vamos a ver
Como el mismo Nabucodonosor, Dios pone en boca de Nabucodonosor las mismas verdades que ya Daniel le había testificado a lo largo de todos esos capítulos. Y es maravilloso porque ahora es un impío pecador el que va a dar testimonio de los grandes hechos de Dios en la historia. Y me encanta, me maravillo cómo Daniel recogió, Dios permitió que Daniel recogiera ese testimonio en este libro para nosotros. Porque vuelve a decirnos una vez más que nadie, absolutamente nadie escapa, amados hermanos, de la mano de Dios. Nadie se puede escapar de las manos de Dios. Así que lo mejor que podría sucederle al hombre es descubrir qué es lo que Dios está haciendo en su mundo. Y una vez que usted descubra qué Dios está haciendo, unirte a Dios para ser parte de ese trabajo de Dios. Porque de lo contrario, Dios va a seguir cumpliendo su propósito y va a hacer que tú sirvas a ese propósito. Y como dice el libro de Jeremías, luego va a venir y te va a destruir por rebelde, por impío pecador, por tu corazón no arrepentido. Así que nadie se puede escapar de la mano de Dios. Nadie. Entonces vamos a ver en esta mañana el capítulo 4. Y lo que tenemos en el capítulo 4, como ya les decía, es el testimonio de Nabucodonosor sobre los hechos de Dios en su vida. Podríamos llamarlo testificando acerca o del Rey del cielo. Mire el versículo 2 y puede encontrar ahí el tema de ese capítulo. Entonces, el énfasis principal en todo ese capítulo no es otro que el siguiente. Versículo 32 nos dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La soberanía absoluta de Dios sobre los reinos de este mundo. Es ahí a donde Dios quiere llevarnos por medio del testimonio de Nabucodonosor. ¿Sí? Que nosotros entendamos, que los hombres comprendan que el que domina sobre el reino de los hombres es el Altísimo. Esto tendrían que oírlo los que gobiernan las naciones. Esto tendrían que oírlo Díaz-Canel y todo el Consejo de Estado y de Ministros de la isla de Cuba. Esto tenían que oírlo Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden. Oro a Dios que ponga a alguien en el camino de toda esa gente y les cante estas verdades. Entonces, ¿cuál es el propósito en este capítulo? Versículo 17, versículo 25 también. Mire, verso 17 dice: para que conozcan los vivientes, no solo Nabucodonosor, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y verso 25: hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Todo el capítulo 4 gira en torno a eso. Son los énfasis principales en este capítulo. Ahora, vamos a ver cómo dividimos este capítulo, cómo está organizado el capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 comienza con una introducción. La introducción del capítulo la tenemos en los versículos 1 al 3. Mire allí conmigo, verso 1 al 3 dice el texto:
Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahí, introducción, versículo 1 al 3. ¿Qué tenemos en esa cortita introducción que Dios pone en la boca de Nabucodonosor? Mire, tenemos en primer lugar a Nabucodonosor presentándose. Nabucodonosor rey. Esas son sus credenciales, su identidad. Rey del imperio babilónico. Segundo, Nabucodonosor identifica a sus destinatarios. Dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y expresa sus mejores deseos para ellos también. Paz os sea multiplicada. Tercero, Nabucodonosor presenta su tema acompañado de una confesión del señorío divino sobre los hombres. Versículos 2 y 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es ahí su tema, de lo que él quiere hablar. ¿Entienden? Es de lo que Dios ha hecho en su vida. El Altísimo ha hecho en su vida. Y el verso 13 es una confesión de ese señorío de Dios, de su soberanía de Dios sobre los reinos de este mundo. Esa es la introducción. Ahora, a continuación de la introducción tenemos el desarrollo o testimonio de Nabucodonosor. Aquello que él tiene que declarar de parte de Dios. A partir del versículo 4 tenemos el desarrollo de todo el capítulo. Y en primer lugar, en esta sección que comienza en el versículo 4, lo primero que encontramos es el sueño de Nabucodonosor. Otro sueño. Y vamos a leer el texto, a ver qué nos dice. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba a sus anchas. Estaba como le daba el deseo, a su gana, como dice el cubano, como le daba la gana. Y se vio un sueño que me espantó. Oh, se le acabó la tranquilidad de nuevo. Tenga cuidado con los sueños. Nabucodonosor no tenía muy buena experiencia con sus sueños. Dios usó ese mal hábito de los impíos para mostrarle verdades, y yo espero que él haya aprendido muy bien esa lección. Entonces dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Ahora no hizo como en el primer sueño. Ya él ha tenido experiencia, y sabe que los magos y adivinos se van a atrever a inventar. Entonces él les compartió el sueño, pero dicen, no me pudieron mostrar su interpretación. Seguían más perdidos sus magos y adivinos que Adán y Eva el día de las madres. Ahora bien, verso 8 sigue diciendo, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Marquen eso nuevamente. Este hombre todavía, aunque está dando testimonio de las obras de Dios en su vida, sigue aferrado a sus muñecos. Qué triste. Qué triste. Hay tanta gente como Nabucodonosor que dice, sí, yo creo en Dios, pero no puedo dejar
la imagen que heredé de mi mamá, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen de no sé dónde, de San Lázaro o de Santa Bárbara, que no es tan bárbara. Entonces usted no cree en Dios verdaderamente. Usted no cree en el Dios de las Escrituras. Entonces, ese era Nabucodonosor. Seguía aferrado a su Dios. Entonces dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Los dioses santos. Dice, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti un espíritu, que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía delante de él toda carne. Tremendo árboles. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcas que el Altísimo, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Este hombre no podía reconocer que el Dios eterno, el único Dios verdadero, era quien moraba en Daniel. Todavía Nabucodonosor no ha entendido. Pero bien, ese es el sueño. Llama la atención que él reconoce que Daniel sí puede hacer lo que otros no pueden. Aunque su visión y su concepto del Dios de Daniel es defectuosa, él reconoce que el Dios de Daniel sí puede. Ahora vamos a ver la interpretación. Esa sería la segunda sección dentro del desarrollo
del sueño de Nabucodonosor. La primera sección, versículo, les dije 4 hasta versículo 18, nos plantea el problema. Ahí está el gran problema. Ha vuelto a tener sueños, no entiende, perdió la calma, perdió la tranquilidad, está preocupado, está desesperado. Ese es el gran problema. Él quiere saber el significado de sus sueños. Y ahora viene Daniel con la interpretación, con la respuesta, la solución a ese conflicto que se ha desatado. En primer lugar, lo que hace Daniel es anunciar un juicio divino. Daniel va a anunciar que hay un juicio de Dios que viene sobre el rey. Pero mire el versículo 19, a mí me llamó mucho la atención y quise buscar, escarbar un poquito más en palabras, cosa que no es mi costumbre, pero quise hacerlo esta vez. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. Esta madrugada caí en la cuenta de eso y dije, déjame buscar un poco más acá en el texto hebreo y arameo de Daniel, a ver cómo lo muestra, cómo lo dice. Y mira acá, se nos dice que Daniel quedó atónito por casi una hora. Recuerden que estaba en presencia del rey. Está en presencia de Nabucodonosor, está escuchando la descripción del sueño de Nabucodonosor, y al escucharla quedó atónito por espacio casi de una hora. Esa fue su reacción. La primera reacción fue esa. Se paralizó. De seguro, mientras Daniel escuchaba el sueño, Dios le iba dando los detalles de la interpretación. Por eso esta reacción, una reacción inmediata, inesperada. Él no pudo ocultar lo que estaba pasando dentro de él. Mientras está escuchando a Nabucodonosor, Dios está dándole los detalles de lo que significa cada aspecto de ese sueño, y él quedó atónito. Ahora, la forma en la que nosotros leemos en nuestra Reina Valera quizás no exprese mucho o con toda la claridad los detalles de cómo se sentía Daniel. Pero si nosotros pudiésemos leer el texto en el idioma en que se escribió, bueno, la idea viene siendo algo así como lo que les voy a decir ahora. La turbación de Daniel por espacio de casi una hora es lo siguiente. Se describe a una persona que a causa de lo que acaba de escuchar, de oír, se angustia, se pone triste, pero su tristeza, su angustia es tal, fíjese bien, que la persona queda horrorizada, llena de miedo, paralizada, rígida a causa de lo que ha escuchado. Le invade un temor que lo paraliza. Literalmente quedó petrificado al escuchar aquello. El miedo lo inundó, el terror lo inundó, y dice el texto que por espacio de casi una hora estuvo en ese estado. No sé si usted alguna vez ha sentido un miedo de eso espantoso, pavoroso,
Hay quien llega hasta perder el control de sus nervios en una situación que no puede controlar. Y el miedo llega a ser tanto que mucha gente se desequilibra mentalmente a causa del miedo, de las circunstancias en que vive. En los días de la pandemia, casos así hubieron montones. Pues ahí lo tienen. Daniel, el hombre de Dios, aquel jovencito que llegó con unos 13 años a Babilonia, que no tuvo miedo de desafiar el edicto del rey y se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, al escuchar el sueño de Nabucodonosor y ir recibiendo de Dios la interpretación, tuvo miedo, pánico, terror. ¿Se dan cuenta? Usted puede ser un gigante de la fe en determinadas circunstancias, pero usted también va a tener momentos en que, por mucha fe que tenga y convicción, vendrá una crisis. Ahora, la crisis de Daniel viene por lo que está oyendo, no tiene nada que ver con él, fíjese, tiene que ver con el rey, pero tiene miedo, pánico, terror. Bueno, el rey podía disgustarse si Daniel le daba la interpretación correcta. El rey podía arremeter contra Daniel, liquidarlo. Si el rey no quería aceptar lo que Daniel, la interpretación de Daniel, podía eliminarlo, pero yo no creo que esa era la causa del miedo de Daniel. Y aquí quizás yo voy a ser un poquito especulador, pero a mí me parece que de alguna manera haber vivido tantos años al servicio de Nabucodonosor y haber sido un instrumento de Dios para hablarle a Nabucodonosor, esa relación entre Daniel como un ministro del reino y Nabucodonosor como rey, de alguna forma creció. Y Daniel llegó quizás a amar al rey en la manera en que Dios ama a un pecador perdido. Y al Daniel saber lo que venía sobre el rey, tuvo compasión, tuvo miedo, no quiso estar en el pellejo del rey. Y hasta él mismo tembló de miedo al saber lo que venía sobre el rey. Note que Daniel, después ante su incapacidad de ocultar cómo se siente, porque sabe lo que viene sobre el rey también se da cuenta de lo que está pasando con Daniel. Mira el texto, versículo 19. Dice, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbes, no te turben ni el sueño ni su interpretación. ¿Por qué estás así? No te pongas así. El rey trató de animarlo, de alguna manera de darle confianza, de estimularlo. Y entonces, después de eso, Daniel se dirige al rey. Y estas palabras de Daniel al rey en el verso 19 son las que me hacen pensar que Daniel de alguna manera llegó a apreciar a aquel hombre y amarlo con el amor de Dios, que por eso se puso como se puso. Mire las palabras de Daniel. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Que nada de esto te pase, Dios, rey. Que lo que te voy a decir ahora, que la interpretación que te voy a dar no se cumpla en tu vida, rey. Que se cumpla en tus enemigos, en los que hablan mal de ti, en los que mal te quieren, en los que no tienen un amor sincero hacia ti como rey. Pero que esto no te pase a ti, oh rey. Ese es el corazón de un hombre de Dios, de un siervo de Dios.
Si vamos a seguir leyendo el texto. Verso 20 dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Tú eres el árbol. El árbol es tu reino, tu imperio. Dice, mire, Nabucodonosor llegó a ser rey de un imperio en el que había abundancia para todos. Para todos. El imperio de Nabucodonosor, cuando usted lee eso, sabe, por lo menos lo que me pasa por la cabeza, es el ideal utópico que tienen muchos comunistas hoy en día. Nabucodonosor en su tiempo logró tener un reino en el que había abundancia. El árbol era grande y había lugar bajo el árbol para todos. Dice Daniel, tú eres ese árbol. Es tu reino. Es tu imperio. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel está diciendo a Nabucodonosor, todo tu sueño habla de ti, querido rey. Todo tu sueño habla de lo que Dios hará con tu vida, con tu persona, si usted no se arrepiente de sus pecados y confiese que el cielo es quien manda en toda esta tierra. A menos que usted se humille, se arrepienta de sus pecados y reconozca que el cielo gobierna, todo esto es lo que Dios está diciendo va a venir sobre él. ¿Sabe? Hace 1 o 2 años atrás, yo escuché en las noticias que la gran nación de China logró eliminar la pobreza extrema en su población. Es el único país del mundo actualmente que logró ponerle fin a la miseria extrema en que mucha gente vive. No es que todos los chinos sean millonarios, es que en toda China hay para todos. Es muy parecido el China actual al imperio de Nabucodonosor. Muy parecido. Pero es importante ver que Nabucodonosor había alcanzado todo aquel poder y toda aquella gloria, y todavía no se humilla para darle a Dios la gloria por todo lo que había hecho. Y ahora Dios viene nuevamente y utiliza
sus prácticas paganas perversas para mostrarle lo que va a pasar con él por rebelde, por impío, por pecador. Y vamos a ver en lo que leímos, voy a dárselo ahora en detalles, alistárselo para aquellos que les guste escribir y quieran tomar estas notas. Vamos a ver los detalles. Dijimos que lo que Daniel anuncia es un juicio sobre el rey. En primer lugar, Daniel no pudo esconder el terror, el pánico que le sobrevino al saber lo que Dios iba a hacer con Nabucodonosor si no se arrepentía. En segundo lugar, Daniel le muestra a Nabucodonosor la identidad de aquel que va a traer el juicio sobre su vida. Daniel le va a decir, el que anda detrás de toda esta historia, Nabucodonosor, es el Altísimo. Versículo 24. La sentencia del Altísimo. Tercero, Daniel le va a decir a Nabucodonosor por qué causa el Altísimo va a traer sobre él todo el mal que se describe aquí. Sus pecados. Versículo 27. Tus pecados. Número 4. Daniel también le va a mostrar a Nabucodonosor que aunque Dios está anunciando un juicio, Dios anuncia un juicio, pero también ese juicio viene acompañado de una promesa de restauración, que va a recordarle a Nabucodonosor y al mismo Daniel también la misericordia, paciencia y amor de Dios hacia pecadores perdidos. Verso 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces de ese árbol, significa que tu reino quedará firme. Voy a traer juicio sobre ti, pero no voy a destruir tu reino. Ahora no es el momento de destruirlo. Le voy a dar una prórroga más a tu reino. Eso es paciencia, misericordia, amor de Dios. Número 5. Daniel deja claro a Nabucodonosor y a todo el que lea el libro cuál es el propósito divino al traer este juicio. Verso 26. Que reconozcas que el cielo gobierna. Número 6. Daniel termina la interpretación del sueño haciendo un llamado al arrepentimiento a Nabucodonosor. Verso 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así que, mire, hay un llamado al arrepentimiento, y al hacer ese llamado, si usted enlaza el llamado al arrepentimiento con lo que se dice del árbol al principio, en el árbol había abundancia, había para todos, pero sin embargo, mire, aunque había para todos en el imperio de Nabucodonosor, que había oprimidos, porque los dictadores, aunque lo tengan todo, siempre tendrán en su corazón la mala actitud de oprimir, de castigar, de someter a los que no lo siguen. No había necesidad de eso, pero como era un dictador, un impío, pecador, no era un hombre temeroso de Dios, ahí estaba la señal de que los reinos de este mundo pueden nadar en todas las riquezas habidas y por haber y seguirán siendo corrompidos pecadores, impíos, paganos, es que siempre se van a mostrar inmisericordias hacia muchas personas, especialmente los que no se alinean con su ideología. Por eso Daniel le dice, arrepiéntete, redímete con justicia, apártate de tus pecados
y comienza a hacer misericordia con aquellos que tú oprimes. Quizás, fíjate, Daniel no le está dando seguridad. Tal vez, quizás, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si yo no soy el Altísimo, yo no soy Dios, yo te estoy dando una sugerencia, te estoy dando un consejo, y es probable que si tú lo sigues encuentres misericordia y perdón de parte de Dios. Hay una esperanza, pero tú decides. Entonces, vamos a ver los versículos 28 al 33 ahora. Y lo que tenemos aquí en esta sección es el cumplimiento de la palabra de Dios en Nabucodonosor, la caída de Nabucodonosor. Siga conmigo la lectura. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo lo que Dios dijo vino. Pero mire cómo vino. Al cabo de 12 meses, tuvo un año para pensar, para arrepentirse. Qué misericordia, qué paciencia la de Dios para con este hombre. Le dio un año más después del sueño. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, y para gloria de quién? Mente pollo, cara. Mente de pollo. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el imperio de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas del águila, y sus uñas como las de las aves. Dios fue fiel y justo juez al cumplir su palabra sobre él. Soberanía, justicia y fidelidad en el cumplimiento de su palabra, tanto en juicio como en bendición. En este caso es en juicio. Ahora, la sección final la hemos titulado Restauración y Confesión de Nabucodonosor. Es aquí donde el testimonio de Nabucodonosor llega a su clímax y conclusión. Y nos va a mostrar cómo finalmente Dios alcanza o cumple su propósito en la vida del rey. Vamos a leer. Vean conmigo. Mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Miren qué palabras más bellas Dios puso en la boca de este hombre. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Soberanía,
justicia y fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. Verso 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso tienen que oírlo Díaz-Canel, eso tienen que oírlo Xi Jinping, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Joe Biden y toda la pandilla de locos impíos, esos que se creen que son los dueños del mundo y que pueden humillar y maltratar a todo el que no lo sigue. El cielo es quien gobierna, hermano. Y nadie puede reclamarle. Usted puede no entender a Dios, usted puede rebelarse contra Dios, usted puede decirle: Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo haces así y no lo haces de esta manera? Usted puede rezongar delante de Dios todo lo que le dé la gana. Y Dios dice: ¿quién te crees para que alterques conmigo? ¿Dirá acaso el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Se lo dice Pablo por allá en el Nuevo Testamento, siguiendo al mismo Daniel. Él humilla a quien quiere y hace como quiere en el reino de los hombres. Amados, como dije al principio, y ya resumiendo toda esta sección de Daniel capítulo 1 al 4, ya en el capítulo 5 no vamos a encontrar más a Nabucodonosor en el resto del libro. Aquí termina su historia, la historia de los tratos de Dios con él. Entonces, resumiendo, la historia, amados de Dios, hermanos y hermanas, no solo de la vida de Nabucodonosor, sino de toda la humanidad, es la historia de los poderosos hechos de Dios, llevando adelante su propósito eterno para toda la creación. Es una historia teológica, como dije al principio, la más maravillosa historia jamás contada y escrita. Es esa historia. Y no es el tipo de historia a la que nos acostumbraron en la escuela. Una historia que está más interesada en la cronología y las fechas. Una historia que en la mayoría de los casos se paraliza o se parcializa, mejor dicho, y oculta la realidad oscura de los personajes de quien habla. La historia de Dios no es así. Usted no lee la historia de Cuba, las metidas de patas, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Che Guevara y de otros grandes hombres de la historia de Cuba. Eso no lo ponen en los libros. Pero cuando usted lee la historia de Dios en la Biblia, usted lee la historia de un David que metió la pata. Dios no ocultó los pecados de David, lo puso ahí para mostrarnos que no somos perfectos y que necesitamos de Él. Dios no ocultó los pecados de Salomón, ahí están. La triple negación de Pedro, ahí está. ¿Sabe por qué? Porque la historia que Dios nos cuenta no es la historia de Pedro, ni de David, ni de Salomón, es la historia de los hechos poderosos de Dios, llevando a cabo su propósito eterno para alabanza de la gloria de su nombre y salvación de su pueblo escogido. Por eso Dios no se parcializa, y cuando tiene que decir Él metió la pata, nos pone bien claro ahí, para que nos quede como ejemplo a nosotros. Es la historia donde el único protagonista, fíjese bien, es Dios. Nosotros tenemos papeles secundarios y no al estilo del séptimo arte. No, Dios es el gran protagonista de la historia y nosotros tenemos papeles secundarios, somos actores
llamados a ser parte de esa historia. Dios nos está invitando. Por eso le decía al principio, conviene que nos detengamos a examinar y de tratar de descubrir qué está haciendo Dios alrededor mío. Y una vez que entendamos lo que Dios está haciendo, nos unamos a Dios para ser parte de su obra. Eso es lo que deberíamos hacer y no otra cosa. Amados, Dios quiere hacernos parte de esa historia. Pero está en tus manos y en la mía decidir si queremos. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Recuerde que después que Daniel le dio la interpretación a Nabucodonosor, Dios le dio un año más de prórroga. Nabucodonosor no se arrepintió y terminó comiendo hierba en el monte. Y 7 tiempos pasaron sobre él. No hay que esperar que el juicio de Dios venga sobre nosotros. No hay necesidad de eso. Al final Dios se va a imponer como soberano Señor. Pero nosotros podemos evitar el mal si nos arrepentimos y nos rendimos a Él. No seamos como Nabucodonosor. Mire, yo no voy a decir si Nabucodonosor al final de su vida fue al cielo o al infierno. Eso no me toca a mí. ¿Entienden? Pero Dios dijo por medio de Jeremías allá que iba a destruir a todos aquellos que Él usaría para castigar a su pueblo Israel. Quiera Dios que este hombre se haya arrepentido de corazón y podamos verlo en el cielo. Quiera Dios que así haya sido. Pero el mensaje para aquí no es si Nabucodonosor se arrepintió de verdad o no. El mensaje para aquí es este. El mundo debe saber que quien manda aquí es el Altísimo. Dios es el soberano Señor, juez justo, fiel Salvador de su pueblo. Eso sí debió quedarle bien claro a Nabucodonosor. Dios puso esas palabras en su boca. Y quiera Dios que sean las tuyas también y las mías. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que nos perdones si en algún punto fallamos, hicimos algo que no convenía, que no era tu propósito. Y completa lo que falta, Señor, para nuestra edificación y confirmación. Si alguno entre nosotros no entendió, está confundido, Señor, solo tú puedes guiarlo y completar lo que falta en su vida. Solo te ruego que no permitas que ni uno solo de nosotros sea tan terco, tan necio, como para pensar que se puede burlar de Dios, que puede seguir un camino contrario al camino tuyo y al final tener buenos resultados. Nadie terminará bien a menos que haya arrepentimiento verdadero y una entrega total a ti como soberano Señor del universo, como justo juez y fiel Salvador de los que te aman y guardan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar cantando el himno Su gracia es mayor. Vamos a dejarla para el final. Dicen que el último mono es el que se ahoga.